Poblamiento del Perú, periodo lítico. Contenido. Medio geográfico en el Pleistoceno andino. Megafauna del Pleistoceno. Modo de vida de los primeros habitantes. Principales vestigios. 1. Paca y Casa. 2. Paiján. 3. Chivateros. 4. Toquepala. 5. Lauricocha. Con la llegada al territorio andino de los primeros hombres, se inicia el poblamiento del actual territorio peruano, el cual culmina con el inicio del proceso de domesticación de animales y plantas. A esa etapa se le denomina periodo lítico. Medio geográfico en el Pleistoceno andino. El territorio andino atravesaba por temperaturas excesivamente bajas, que generaron sucesivas glaciaciones. A este periodo climático se le denomina Pleistoceno. Debido a las condiciones climáticas del Pleistoceno, el espacio territorial que hoy ocupa el Perú era muy diferente. A causa de las glaciaciones, el mar se había retirado varios kilómetros, generando que nuestra costa fuera más ancha y con más playa. Además, era posible encontrar gran cantidad de lomas, es decir, áreas costeras cubiertas de vegetación que se producen por las neblinas del invierno. La sierra contaba con una vegetación escasa porque se encontraba cubierta de hielo. La nieve comenzaba a los 3.800 metros sobre el nivel del mar, impidiendo la formación de valles. Y por último, la selva era una extensa llanura que presentaba una escasa vegetación, muy distinta a la geografía que presenta en la actualidad. Megafauna del Pleistoceno. Durante el Pleistoceno, en el territorio andino era posible que los hombres se encontraran con animales de gran tamaño, que recibían la denominación de megafauna. Estos eran el tigre dientes de sable, el mastodonte, el megaterio, la paleollama y el gliptodonte. Modo de vida de los primeros habitantes. Los primeros hombres, para poder obtener sus alimentos y sobrevivir, se agrupaban en bandas conformadas por 25 individuos. Estas bandas se desplazaban de un lugar a otro en búsqueda de sus alimentos y espacios con un mejor clima, es decir, tenían un modo de vida nómada. También hacían uso de piedras para elaborar sus instrumentos, aunque también los hicieron de madera y hueso. Cuando empezaron a habitar en la sierra, ocuparon temporalmente las cuevas y los abrigos naturales de la región. En dichos lugares realizaron pinturas rupestres que han quedado grabadas, las mismas que sirven como fuentes históricas para conocer su modo de vida y pensamiento. Para subsistir realizaron diversas labores como la caza de la megafauna, la recolección de raíces y frutos. Los que habitaron la costa tuvieron una forma de vida distinta. En las lomas, recolectaban vegetales y cazaban los animales que vivían en ellas. También obtenían sus alimentos a través de la pesca y recolección de productos marinos. Principales vestigios. Los arqueólogos han encontrado una serie de vestigios que les ha permitido reconstruir el modo de vida de los hombres de este periodo. Entre los más importantes destacan los siguientes. 1. Paca y Casa. En la cueva de Paca y Casa, ubicada en la región Ayacucho, el arqueólogo Richard McNeice encontró diversos utensilios de piedra e indicó que datan del Pleistoceno. También encontró huesos de megaterio, perezoso y caballos, lo que permitió deducir que los pobladores de esta zona obtenían sus alimentos mediante la caza de grandes animales y que tras extinguirse la megafauna, a causa de los cambios climáticos, tuvo que dedicarse a la caza de camélidos y venados. La importancia de estos restos líticos radica en que son considerados como los vestigios más antiguos que se han elaborado en el Perú, es decir, pertenecieron al poblador más antiguo del Perú. 2. Paiján. Encontrados por Claude Chauchat en la región La Libertad. Según su investigación, los pobladores de esta región elaboraron instrumentos líticos, que se difundieron por gran parte de la costa, a los cuales se denominó como puntas de Paiján,
cuyo tamaño varía entre 10 y 15 centímetros. Dichos instrumentos fueron utilizados como arpones para pescar especies marinas como lornas, corvinas y cocos. La alimentación de estos antiguos peruanos fue complementada con los frutos del algarrobo y el consumo de lagartijas o cañanes. Asimismo, se han encontrado restos humanos que datan de 8250 a.C. junto a campamentos que construyeron al aire libre. Los restos óseos de humanos encontrados en Paiján son los más antiguos que se han encontrado en nuestro territorio. 3. Chivateros. Edward Lanning encontró vestigios cerca de la desembocadura del río Chillón en la región Lima. Además descubrió diversos vestigios de piedras, de lo que habría sido un enorme taller donde se elaboraban instrumentos líticos como hachas de mano y puntas de lanzas, que eran utilizados para la caza, la pesca o para cortar vegetales y madera. Posiblemente los pobladores de la costa peruana de este periodo llegaban a la cantera del lugar para elaborar sus herramientas. El taller lítico encontrado nos dice que los pobladores de Chivateros ocuparon esta zona en el año 8400 a.C., siendo los primeros en desarrollar una industria lítica. Por eso es considerado el primer taller lítico del Perú. 4. Toquepala. La cueva de Toquepala está en las alturas de la región Tacna. En su interior, Miomir Bojovic encontró pinturas rupestres del año 7600 a.C. En ellas se representan escenas de hombres practicando la actividad de la caza de guanacos, a la que se denomina chacu. La finalidad de las pinturas rupestres era propiciatoria, es decir, tener una buena cacería. Para elaborarlas utilizaron tintes de color rojo, amarillo, negro, verde y blanco. Son consideradas como las pinturas rupestres más antiguas del Perú y representan las primeras muestras de religiosidad. 5. Lauricocha. En la región de Huánuco se encuentra la cueva de Lauricocha. En este territorio, Augusto Cardich encontró entierros rodeados de ofrendas correspondientes a los esqueletos humanos, los que se calcula que son de 8000 a.C. Resalta la deformación intencional que presentan los cráneos, ya que son alargados, dolicocéfalos. Existen diversas hipótesis acerca de las razones de la deformación. Para unos era por diferenciación social, mientras que para otros se realizaron por motivos estéticos. En el lugar también se encontraron pinturas rupestres e instrumentos líticos, confeccionados con la técnica de la presión, de lo cual se deduce que se dedicaron a la caza de tarucas y camélidos. Los restos óseos encontrados son los segundos más antiguos del Perú. Además, se considera a Lauricocha como el vestigio más completo del período lítico. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.